En aquel tiempo estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos sus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, abramos el corazón. Hoy el Señor quiere hablarle también a su sacerdote, como lo hizo el día de su ordenación. Oremos también por el Padre Mario para que el Espíritu Santo lo siga configurando con Cristo. Hermanos, ¿cómo están? Bueno, yo también hoy pues me siento muy bendecido porque comparto con ustedes una celebración que de pronto lo veía muy lejos, cuando hace 20 años empezaba pues a celebrar con el Señor, a vivir ese misterio que nosotros recibimos. Es una gracia que no merecemos. Somos indignos, siervos indignos. Pero a pesar de eso el Señor se fija en los hombres, los toma, los saca de un pueblo, para que así a su vez repartan las raciones a sus horas. Hoy, queridos hermanos, podría decir que no es que yo esté celebrando 20 años. Son todas las familias que han pasado a lo largo de toda mi vida que hoy están celebrando esos 20 años. Se me viene a mi memoria el momento en que celebré la primera Eucaristía, que fue muy lejos de aquí, hace unas 4 horas de aquí, de Guayaquil. No sé, pero pues es algo que de pronto pues en la vida me he caracterizado, que siempre en lo más difícil pues es como que busco que se haga posible. Claro, Dios lo permite. Y esto lo digo porque más cerca era la península que irme para allá. Y más cómodo era la península que estar en un lugar en donde, vamos, no tenía más familia, sino fieles. Y fue muy lindo, ¿no? Muy lindo. Recuerdo que ni medio empezaba mi ministerio y ya el Señor iba manifestando su mano en ese ministerio, un ministerio de intercesión, porque esos son los sacerdotes. Y te digo por qué. Porque vino una delegación, o sea, mi familia y muchos conocidos de Santa Elena, y decidieron ir a El Empalme a acompañarme en la primera misa. Y ese carro, pues no sé, la buena voluntad o de pronto a veces uno por confiado, era una buceta, se le salió la llanta, ¿no? Se le salió la llanta y bueno, se clavó el carro y listo. No pasó nada, nadie se accidentó ni nada de eso, ¿no? Digo que el Señor siempre en su mano, cuando cantaba Marcelo, la mano de Dios, wow, sí, la mano de Dios. Me acuerdo de ese primer momento en donde el Señor cuidó a los míos, a los cercanos, a los que estaban dispuestos a compartir conmigo la primera Eucaristía. Luego me tocó celebrar en un pueblito el más recóndito de la diócesis. Esa fue la suerte que tuve. No digo suerte porque para mí lo más sencillo sí es mucho mejor. Lo pomposo no me agrada tanto, ¿cierto? Pero lo sencillo es algo como que ahí Dios está identificado. Y entonces sí, ahí fue un lugar sencillo, pequeño, sigue siendo pequeño, tengo entendido, un poco olvidado. Pero bueno, hoy por hoy no puedo celebrar allá porque me han dicho
le queremos mucho, pero por el momento no venga, ya habrá oportunidades de ir. No sé por qué el padre Chucho se decidió ir para allá cuando de pronto era un poco complicado estar por allá. Bueno, Marcelito compartió eso. Entonces eso, ¿no? Recuerdo tantas anécdotas, tantos, se podría decir, proyectos, tantas dificultades también. No fue fácil, no ha sido fácil. Caídas y levantadas, el Señor las ha permitido, y aquí estamos. ¿Y todo por qué? Como dice hoy el Evangelio, pues todo porque el Señor nos contempla y porque nosotros empezamos a escucharlo, a tener fe. Si en este día comprendieras lo que puede conducirte a la paz, dice el Evangelio, nosotros si comprendemos qué nos conduce a la paz, y lo que nos conduce a la paz es saber escuchar a Dios. ¿Qué nos conduce a la paz? Lo dígalo fuerte, ¿qué nos conduce a la paz? Claro, porque queridos hermanos, es fácil decir yo soy católico y todo lo demás, pero el detalle es preguntarse si tú eres practicante, porque decirse cristiano en estos tiempos para muchos es fácil. Para eso de la praxis, la práctica, la coherencia de vida, el reconocerse con humildad que tiene dificultades, que tiene miserias, el mirar con misericordia a los demás, el no andar juzgando, el no andar señalando, el saber que la iglesia es un hospital en campaña, para muchos no es fácil mirarlo. Para muchos que de pronto tienen poca formación, cuando en medio aprenden una cosita, enseguida pues piensan que ya se las saben todas. No es así. Lo primero es la humildad, la sencillez. Y eso es lo que siempre hay que pedirle a Dios, que aprendamos a ser humildes. 20 años que de pronto pues el Señor permitió que bautice, confiese, celebre. 20 años de servicio, 20 años de representar a Cristo. De hecho, no sé si mis colaboradores están pila, pero ojalá que sí. He preparado un recuerdito pequeñito, un cartoncito pequeñito, en donde siempre dice esa frase: no me miren a mí, miren a Él. Es decir, miren a Jesús. Y a mí en la vida siempre me va a hacer feliz esto, de que digan que el encuentro con el Señor es maravilloso. Pero en el día en que digan, no, es que la misa con el Padre Mario es tal, y ahí me encuentro con Dios, sería el peor regalo que me puede dar en mi vida. Porque no somos nosotros los que oramos. El día en que nos olvidamos de que el único protagonista de la evangelización es Jesús, si ese día nos olvidamos de aquello, todo se cae en pedazos. Yo siempre eso le pido al Señor: Señor, que tú seas el protagonista. Señor, que tú seas el que hables. De hecho, hago una oración sencilla cada vez que me toca predicar: Señor, que hables tú y no yo. Porque a veces sí es verdad, reconozco, me apasiono tanto y que no me puedo morder la lengua. Mucho más cuando están transmitiendo. Entonces, me vuelvo muy tímido. Nadie me lo va a creer, pero bueno. Entonces, queridos hermanos, eso, ¿no? Hoy el Señor nos invita a eso. Y me gustaría hablar un poquito sobre el llamado al servicio del buen pastor. Recordemos las palabras que también nos dice el Evangelio en Marcos: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por rescate de muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Ese es el corazón del sacerdocio, no un trono de poder, sino una cruz de entrega, querido hermano. San Pablo, en su carta a Timoteo, describe al obispo como una extensión al sacerdote, como alguien irreprochable, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decente, amigo de todos, de los huéspedes,
capaz de enseñar, no es violento, sino que más bien es moderado, no es litigioso, no es codicioso al dinero, que sepa dirigir bien su casa y mantenga a sus hijos en la sumisión, en el respeto absoluto. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 4. Ese es el sacerdote. ¿Por qué estas cualidades? Se preguntarán algunos. Porque el sacerdote es padre espiritual de la iglesia. Eso bien claro está. Como un administrador de la gracia de Dios, según San Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo siempre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia que el Señor nos brinda. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Dicho de otra manera, si no sabe gobernar su vida, si no sabe cuidar su vida, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Cuidar la iglesia, esa iglesia de Dios. Es una buena pregunta que hoy, queridos hermanos, muchos se hacen y solamente el Señor es el que nos da la gracia. Por eso hay que pedirle al Señor que siempre aprendamos a gobernar nuestra vida, a guiar nuestra vida, a dejarnos que Él nos guíe. Aquí vemos la conexión entonces que es profunda. El sacerdocio no es un oficio lejano, hermano, sino un reflejo de la vida cotidiana. Jesús mismo, el buen pastor, el que ora en la soledad para enseñarnos por lo que es la santidad, que nace del retiro con Dios, como en el monte de la transfiguración, allí donde se revela la gloria ante Pedro, Santiago y Juan, pues es eso el sacerdocio. Pero también se hace visible en las aldeas, en los caminos, sirviendo a los que viven en el ajetreo de todo el mundo. Sí, este ministerio constituye en la iglesia como un templo santo, donde el sacerdote, sí, se une al sacrificio espiritual de los fieles de Cristo en la Eucaristía. Hay unos santos que nos ayudan a profundizar sobre lo que es este ministerio. Cito a uno de mis santos que me han acompañado en estos 20 años, San Juan Pablo II. En el encuentro con sus sacerdotes allá en el jubileo del año 2000, cuando todavía era seminarista, porque me ordené en el 2005, nos recuerda que los santos son una especie de la extensión del misterio de la Encarnación, por virtud de su gran docilidad al Espíritu Santo. En la larga fila de las almas elegidas hay los sacerdotes, sacerdotes santos, mártires, confesores. Esos son los sacerdotes que hicieron presente en la santidad del Cristo, el buen pastor. A veces, queridos hermanos, ¿qué creen ustedes? ¿Que entrar en un confesionario es fácil estar escuchando los pecados? No lo es fácil, es difícil, es un martirio. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Un cura tiene que aprender a confesar y a celebrar. Y su martirio muchas veces está en la confesión. ¿Sí sabían eso? Alguna vez algo anecdótico en otra parroquia, ¿no? Aquí no fue. Sucedió un momento muy difícil. Yo estaba en el confesionario y llegó uno. Y bueno, eran otros tiempos también, ¿no? Hace unos 6, 7 años atrás. Viene uno y se identifica como un gatillero. Ahora le dicen gatillero, ¿no? Y me decía que iba a ser ya aquello. Y que lastimosamente pues no lo quería hacer. Yo le dije, bueno, pues simple y llanamente Dios es el que te tiene que guiar. Yo le dije, y si en tus manos está el saber decidir que no lo hagas, pues no lo hagas, pídele a Dios, quédate, vete a otro lado, no te arriesgues a ganarte el infierno, porque quitarle la vida a alguien es eso, ¿cierto?
total de totales, pues escuchó. Y bueno, no sabía que de pronto aquella persona a quien de pronto estaba arriesgando su vida, estaba cuidándole la vida yo, era uno de mis fieles que estaba ahí. ¿Y cómo decirle eso a mi fiel? No puedo romper el sigilo. ¿Sí me entiendes? Ese es un martirio, es una desesperación, esa es una angustia. Eso vivimos a veces nosotros, los sacerdotes. Por eso son mártires ahí en la confesión. Eso decía el Papa Juan Pablo II. Esos son los sacerdotes, los mártires de estos tiempos, que a veces no ven de pronto qué bien hacen, cómo sirven en nombre de Dios, cómo edifican una comunidad. ¿Qué sería de la iglesia sin sus sacerdotes? ¿Tú crees que habrá Eucaristía? No lo hay. Es necesario eso. Son dos realidades que se correlacionan y que se necesitan. Hay otros santos como San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, ese humilde párroco ya en el siglo XIX, que luchaba con sus estudios, pero ardía en el amor por las almas. En su lecho de muerte, él dijo: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Y esa frase a mí me encanta. ¿Qué es el sacerdocio? El amor del corazón de Jesús. Y bueno, queridos hermanos, voy a citar a estos dos santos nada más, para pedirle al Todopoderoso que nos dé la gracia necesaria de hacer un camino. ¿Qué tal si de pronto hoy, ahora que estoy celebrando con ustedes los 20 años, de pronto sale un club para que ore por los sacerdotes, que haya esos cenáculos para las vocaciones? Estamos en una crisis, queridos hermanos. Ya no hay familias que están rezando por las vocaciones. No tenemos vocaciones. No estamos haciendo conciencia de que está habiendo más feligresía y pocos hermanos que quieren elegir la vida en Cristo. Y es el caso nuestro. Tenemos 2 parroquias. Es un poco complicado eso. Hoy el Señor nos pide aquello. Hoy que hablaba con mis compañeros que trabajan en el seminario, decían, estábamos presentando al ciclo y presentábamos, a ver, tercer año, se paran 2, segundo año, se para 1, cuarto año, no se paró ninguno. Hablando ciclo se llama segundo, tercero, cuarto de lo que es teología, de los que ya terminan en el seminario. Hay escasez de sacerdotes, de vocaciones. En la diócesis tenemos 9 sedes vacantes. 9. Por eso yo les exhorto, así como tenemos un grupo de reparadores, invito a que de pronto haya familias que deseen orar por un sacerdote. ¿Y por qué orar por un sacerdote ajeno que no conoces? ¿Y por qué no orar por un sacerdote que es de los tuyos, de tu diócesis, que es cercano? Es muy importante hacer eso, para que nosotros encontremos en la oración ese baluarte, ese puntal, y que desde la oración que hacemos por los sacerdotes también surjan en nuestras familias vocaciones, que las familias se constituyan en cenáculos de oración, cenáculos de amor, y también para que salgan las futuras vocaciones. Hoy nos estamos olvidando de orar. Llevamos una vida mediática, nos sentimos cristianos, pero lo que menos hacemos es orar. Todo lo hacemos con el mero cumplimiento, cumplo, luego miento. Tenemos que cambiar ese estilo de vida. Tenemos que aprender a ser esos auténticos cristianos. Yo te invito a eso. Hagamos cenáculos de oración. Oremos por las futuras vocaciones. Aprendamos a pedirle al dueño de la mies que envíe operarios, que envíe trabajadores, jóvenes que aspiren a encontrarse con Cristo, jóvenes que encuentren la felicidad en Cristo, jóvenes que se identifiquen con Cristo, que aprendan a ser otro Cristo, jóvenes en esta vida que hoy por hoy se tiene, que de pronto se les es un poco difícil por el hecho, queridos hermanos,
de que hoy estamos pues bombardeados por todo lo que es la información y que no podemos tener una pureza de corazón y tampoco en nuestra conciencia justamente por el medio en donde vivimos. Pero ¿sabes qué? Jóvenes que sean valientes, que sepan decir con sus virtudes y sus defectos: yo quiero seguirte, Señor, quiero servirte, sé que tengo limitaciones, sé que tengo dificultades, pero sé que tú también nos capacitas. Hoy al celebrar estos 20 años, lo único que puedo decir es que todo se lo debo a Dios. Él es el que nos ha capacitado, Él es el que me ha dado las palabras, Él es el que me ha dado las intenciones, Él es el que me ha dado las fuerzas, Él es el que me ha dado palabras necesarias y asertivas para que haya cambio en las vidas y se conviertan almas. Él es el que nos ha preparado y Él es el que ha bendecido estas manos, que bendicen, que santifican, que consagran y que sobre todo se hace presente el pan bendito, para que así a su vez la repartamos a todos aquellos que están necesitados de Dios y que quieren enamorarse cada vez más de Cristo. Pidamos entonces por todos aquellos que de pronto pues están sintiendo ese llamado de Dios, por esos jóvenes, que se animen, que se fortalezcan, que se lancen y que poco a poco vayan pues conociendo a ese Cristo que bendice, que cura, que santifica, que libera, que protege, que sana, que salva y que sobre todo nos lleva al cielo. Pidamos eso al Señor, que María, nuestra Madre y compañera, nos dé las gracias necesarias de ser nosotros esos instrumentos de Dios y podamos llegar a la eternidad. Así sea. Amén.